¿Qué muchachos? Buenos días. Buen día. Buenos días. Atentos a la lista, muchachos. Aguilar Claros. Presente. Ya. Aguirre Vargas. Aguirre. Arias Yugra. Presente. Ya. Valderrama. Ay. Becerra. Presente. Ya. Cabrera. Presente. Capriles. Presente. Listo. Céspedes. Céspedes Paco. Ya. Chambilla. Presente. Ya. Chávez. Presente. Choque. Choque. Claros. Tampoco. Coronel. Poco. Fernández. Presente. Ya. Frontanilla. Frontanilla. Ay. Gabriel Zambrana. Ay. Galarza. Presente. Ya. Galindo. Presente. Listo. González. Presente. Ya. Guarachi. Guarachi Mamani. Presente. Ya. Jora. Jora. La Torre. Presente. Ya. Lovera. Presente. ¿No? Losada. Presente. Ya. Machicado. Presente. Listo. Madakovic. Presente. Ya. Mamani Bustillos. Presente. Ya. Mamani Mujica. Presente. Ya. Mateo. Mateo Ortega. Matías. Matías Serpa. Ya. Matías. Mendoza. Mendoza López. Ordóñez. Ya. Otazo. Otazo Claros. Ay. Peña. Peña. Quinteros. Ya. Quispe. Presente. Ya. Rocha. Presente. Listo. Rodríguez. Rodríguez Alarcón. Sánchez García. Presente. Ya.
Santos. Ya, un momento, esperen al final. Solís, Choque. Solís, Choque. Solís, Heredia. Ya. Soto. Ya. Suárez. Listo. Uturonco. Ya. Valencia. Vallejos. Villafuerte. Villarruel. Zambrana. Ya. Zurita. Ya. Ya, ¿quiénes han ingresado tarde, muchachos? Rodríguez. Rodríguez, listo. ¿Qué más? Y el mío está en internet, ¿no? Sí, Lover, ¿estás? ¿Qué más que haya ingresado? También. Ay, Frontanilla. Listo. Bien. Bien, muchachos. Entonces, comenzamos. Vamos a hablar algo acerca de la parte teórica del pie de rey. Procedemos con otros tipos de lectura. Y también vamos a ver la parte de errores, ¿no? Hemos hablado algo al respecto, pero ahora les voy a mostrar igual con ejemplos, tanto en la parte del operario como en la parte de los cálculos, ¿no? De las medidas. Entonces voy a proceder a compartir pantalla. Bien. El nonio. Este instrumento es muy importante en el pie de rey o calibrador vernier, ya que esta parte del instrumento es la que nos da la precisión que requerimos, ¿no? Nos da la precisión, tanto han visto, puede ser 0,05 como 0,02. Eso depende mucho del nonio. Este dispositivo, bueno, han visto que es una escala secundaria a la principal, ¿no? La principal tenemos la regla en el instrumento y el secundario es el nonio. Puede haber tanto un nonio para lo que son medidas de longitud, ¿no? Como medidas de grados en ángulos. Cuando llevemos lo que es el goniómetro, ¿no? Vamos a observar igual el nonio, pero también de ángulos. No, este instrumento secundario, que sería el nonio, fue inventado en 1514 por Pedro Núñez. Petrus Nonius. De ahí es donde viene el nombre, ¿no? De nonio. El funcionamiento, ¿no? Han visto que va a depender mucho de la graduación que tiene, ¿no? De las divisiones que tenga el nonio va a depender mucho mi precisión. ¿No? Como vemos aquí. ¿No? Puede estar dividido en 10 divisiones, puede tener 20, 50 y así. Entonces, mientras más divisiones tenga el nonio, mayor va a ser mi precisión. Bien, siempre hay que fijarnos, como hemos indicado, ¿no? En el cero del nonio, ¿no? El cero es el que nos va a indicar
cuál es la medida que ya hemos pasado, ¿no? Y aparte siempre tenemos que tratar de hacer coincidir alguna de las líneas para tener nuestra parte decimal, ¿no? Para tener nuestra precisión, ¿no? Hemos indicado, ¿no?, que si los ceros, ¿no?, del inicio y del final, bueno, el 0, el 10, ¿no?, están alineados, entonces yo tengo lo que sería una medida exacta, ¿no? Y después, dependiendo el tipo de nonio que yo tenga, dependiendo la precisión, ¿no?, cada línea del nonio tiene un valor, ¿no? Cuando alineamos el nonio con la regla principal, ¿no?, vamos a tener la parte decimal. Tenemos distintos tipos de nonios, ¿no? Tenemos el de 10 divisiones, el de 20, el de 50. Vamos a empezar con el de 10 divisiones, ¿no? Ese no lo han visto. No, digamos, en lo que es la parte de los pie de rey, ¿no?, el de 10 divisiones, porque tiene una precisión menor, ¿no? ¿Cómo podíamos ver la precisión de este instrumento? ¿No? Con esta fórmula que tenemos aquí, ¿no? Para nuestra precisión, anotamos en la parte superior 1. ¿Por qué era ese 1? ¿Del número entero? Ya, pero ¿qué significaba el 1? Es la medida que vamos a dividir. Ya, pero es la mínima medida, la mínima unidad que yo puedo medir con la escala principal. Así tienen que recordar. Es lo mínimo que yo puedo medir en la parte entera, ¿no? 1 milímetro. En la regla principal lo mínimo que puedo medir es 1 milímetro. Y lo voy a dividir entre el número de divisiones que tiene mi nonio. En este caso tiene 10 divisiones. Entonces 1 entre 10, la precisión de este instrumento es de 0,1 milímetros, ¿no? Una décima de milímetro, ¿no? Aquí lo tenemos. Este es. ¿No? Esta otra fórmula que vemos aquí, L, es para saber la longitud que va a tener el nonio. No nos interesa mucho ello, ya que ya vienen fabricados los instrumentos con esta longitud, ¿no? Si nosotros queremos replicar algún tipo de instrumento, entonces utilizamos esta forma. La longitud viene de esta forma. Multiplicamos lo que es K por el número de divisiones menos 1. K es 1 por el número de divisiones 10 menos 1. La longitud del nonio tendría que ser de 9 milímetros, ¿no? 0 hasta 9. No, cuando les digo esta parte, bueno, no es muy importante, ya que los instrumentos ya vienen con esa calibración, ¿no? Pero para que conozcan de dónde viene, de por qué tiene esa longitud, ¿no? Este en el caso en el que K sea 1. Si yo quiero un nonio con una mayor apreciación, ¿no?, que se pueda ver más notoriamente las líneas, entonces puedo utilizar un K2. K igual a 2. Entonces la longitud sería K por las divisiones menos 1. ¿No? Sería 2 por 10, 20, menos 1, 19 sería la longitud, ¿no? Entonces tendría que abarcar hasta ahí el nodo, ¿no? Así de esta forma, ¿no? Entonces yo tengo una mayor apreciación de las líneas, ¿no? Están más separadas, entonces puedo hacer coincidir una de estas líneas con la regla, ¿no?, y formar una línea recta al momento de realizar las mediciones. En este caso, como son 10 divisiones, no es muy bueno realizarlo
con mayor longitud, ¿no? Ya que no tengo una buena precisión. Pero esto en el caso de los de 50 divisiones, 20 divisiones, me conviene, ¿no? Para poder observar de mejor manera. Entonces, este nonio de 10 divisiones tiene una precisión de 0,1 milímetros, una décima de milímetro. El nonio de 20 divisiones, ese es el que han utilizado, ¿no? Si lo vemos aquí, para la precisión, ¿no? 1, que es la unidad mínima que podemos medir, 1 milímetro, dividido entre 20, tenemos la precisión o la apreciación de 0,05 milímetros. Lo mismo, para saber su longitud, ¿no? Con K1, 1 por 20 divisiones, 10 menos 1, 19. ¿No? Entonces el nonio va a medir 19 milímetros, ¿no? De 0 a 10 o de 0 a 0. Se puede utilizar un K2, pero no es muy necesario en el de 20. ¿No? Si tendríamos un K2 sería 2 por 20, 40, ¿no? Menos 1, 39. ¿No? Tendría que ser más aquí todavía, ¿no? El nonio está por ahí. No, el doble casi. Pero han visto que con el de 0,05, la longitud que tiene el nonio se puede apreciar fácilmente, ¿no? En la parte decimal, cuál está coincidiendo, ¿no? Cuál de las líneas del nonio con las líneas de la regla. En el que ya cuesta un poco realizarlo, ¿no? Es en el de 50 divisiones, ¿no? De esta forma, ¿no? Este es el de 50. Este han utilizado igual algunos, ¿no? Su apreciación, la precisión que tiene es de 1 milímetro, de igual forma, dividido entre las 50 divisiones, ¿no? Dándome una apreciación de 0,02 milímetros. Entonces, de ahí vienen las apreciaciones o precisiones de los instrumentos, como indicábamos, ¿no? La longitud del nonio, de igual forma, con K1, tengo 1 por 50, número de divisiones, menos 1. 49 es la longitud del nonio, ¿no? Si nos fijamos, ¿no? Del 0 al 49. ¿No? Bien. ¿No? Entonces, si tendríamos el doble, por ejemplo, aquí en K2, sería 100. ¿No? 2 por 50, 100, menos 1, 99. Entonces el nonio sería muy largo ya, ¿no? Demasiado largo. Casi 10 centímetros. ¿No? Obviamente voy a lograr ver mejor, ¿no? Lo que serían las divisiones, pero sería demasiado. ¿No? En la parte de los usos del nonio hemos visto que en el pie de rey nos complementa bien para la parte de decimales, ¿no? Para darnos esa precisión que requerimos, que no logramos con una simple regla. Entonces así es como nos hemos introducido a la parte del calibrador Vernier, pie de rey, ¿no? No, el inventor del calibrador Vernier fue un matemático francés, se llamaba Pierre Vernier, ¿no? De ahí igual viene el nombre del instrumento. Ha realizado sus estudios y todo ello, añadiendo lo que sería el nonio, ¿no? Que ha sido inventado por Pedro Núñez.
Y entre ambos ha surgido lo que es el pie de rey, ¿no? Universal. Vamos a hablar acerca de sus partes, ¿no? De las mordazas de exteriores, las mordazas para medir interiores, un perno de sujeción, el nonio, ¿no? Tanto para lo que es milímetros y en la parte superior para pulgadas, ¿no? La regla, el vástago, ¿no? Para poder medir profundidad, ¿no? Este documento también se los voy a facilitar, lo voy a subir a plataforma para que ustedes lo tengan. Bien, ¿no? Aquí tenemos lo que sería entonces el pie de rey universal. Las aplicaciones, como es indicado, bueno, puedo medir exteriores de las piezas, los interiores, ya sea perforaciones, ranurados, medición de profundidad, ¿no? Medición de profundidad de ranurados, de perforaciones, con fresolino, también con broca, ¿no? Medición de escalones también, con la parte trasera del instrumento, ¿no? Ido viendo. Pero bueno, hemos visto un tipo de los pie de rey. Hay distintos, por ejemplo, hay pie de rey con reloj, ¿no? Que vamos a hablar enseguida igual para ver cómo se realiza la lectura con este instrumento, ¿no? Que vemos aquí. En vez de tener ya la parte del nonio, ¿no? Graduado, tengo lo que es un reloj con un mecanismo de engranes. Y este solo maneja una escala, ¿no? Puede ser pulgadas o puede ser milímetros. Usualmente este instrumento lo utilizamos para lo que sería mayor precisión en la escala de milímetros. Nos facilita que como tiene un reloj, tiene una aguja, esta nos va a marcar directamente la parte decimal, ¿no? Va a coincidir con alguna de las líneas, entonces tomo directamente ese valor. No es como en el caso anterior con el nonio graduado, que yo tengo que estar fijándome qué línea, ¿no? Está formando una línea recta entre nonio y regla. Aquí ya me lo marca. Otro que sería el pie de rey digital. Que tiene una pequeña pantalla LCD, el cual me muestra la medida, ¿no? Yo puedo igual tabularlo, puedo graduarlo, puedo seriarlo, ¿no? Lo bueno es que también puedo realizar medidas en milímetros, en pulgada, usualmente en pulgada decimal. Ahora también hay en pulgada fraccionada, ¿no? Está llegando de esa forma. Tiene una pequeña conexión, ¿no? Para conectar, ¿no? Alguna impresora a la computadora, cosa de que de registrar medidas, ¿no? Para un uso estadístico. Calibradores especiales de igual forma, ¿no? Por ejemplo de estos, que son los centesimales, ¿no? Con mayor número de división en el nonio, ¿no? En el cual se mueve gradualmente, tanto para interiores o para exteriores. Estos solo tienen un uso. No es tan versátil como el pie de rey universal. Los calibres de altura o los altímetros, ¿no? Que han debido utilizar, ¿no? En la parte de trazo, estaban utilizando quizás en taller mecánico, ¿no? El cual me permite realizar mediciones para alturas, ¿no? En una mesa de trabajo, en un mármol en sí, se llama, ¿no? Que es completamente plano para realizar el trazo. Hay tanto en milímetros como también en pulgadas y como también digitales. De profundidad también hay los calibres de profundidad, o sea, solo sirven para ello, ¿no? Para medir profundidad. De igual forma, tanto en milímetros como en pulgadas, ¿no? Tienen una escala.
Los simples y, por ejemplo, los que tienen gancho también. Los calibres dobles, ¿no? Por ejemplo, para medir lo que es el paso, ¿no? De los engranajes. Bueno, no el paso, el módulo de los dientes de los engranajes, ¿no? Y así, tenemos distintos calibres para, bueno, distintos tipos de mediciones. Pero el más utilizado, bueno, por su nombre también, el calibrador Vernier universal, ¿no? Porque podemos realizar distintas mediciones con ese instrumento, ¿no? Muy versátil. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta, muchachos? ¿Cuál es el calibrador que recomendaría? O sea, ¿con qué precisión recomendaría los sellos, ¿no? Para mi trabajo general? Ya, perfecto. Buena pregunta, Madakovic. Bien. El uso del instrumento depende mucho de la precisión que nosotros requerimos. Si es un trabajo en general, ¿no? Como indicas, el más conveniente es utilizar el de 20 divisiones, que sería su presión de 0,05, ¿no? Para trabajos generales, ¿no? Que no necesita un ajuste, que no necesita una mayor precisión. Es muy versátil, puedo realizar la medida de manera más rápida, ¿no? Y tengo también la medida en pulgadas fraccionada. Eso también es lo bueno de ese instrumento. Ahora, si yo necesito mayor precisión, ¿no? No recomiendo el de 50 divisiones, el de 0,02, por dos motivos. El primero, han visto que las líneas son mucho más seguidas, ¿no? Tengo 50 divisiones. Ahora voy a compartir un momento. ¿No? Tiene 50 divisiones, entonces no es muy fácil detectar, o sea, puedo detectar, ¿no? Pero de manera rápida no. ¿No? Es común, pero con un buen adiestramiento puedo estar realizando medidas y logro, ¿no? Realizar una medida cada vez un poco más rápida. No estoy compartiendo, este es, ¿no? El que hemos utilizado con precisión de 0,02. Tengo 50 divisiones, tengo mayor precisión que el de 20, ¿no? Pero tengo en el nonio, ¿no? Mayor división, entonces me cuesta un poco realizar lo que sería la precisión de la medida. El que recomendaría, digamos, para lo que son medidas, sobre todo en la parte de milímetros, es el de reloj, para un buen ajuste, ¿no? Ya que este me va a indicar directamente lo que es la medida de la parte decimal, ¿no? Y he visto así en varios talleres que realizan lo que son ajustes, tienen lo que es el pie de rey con reloj, ¿no? Otros, si no, también utilizan lo que es micrómetro, que tiene igual mayor precisión para realizar los ajustes. Cualquiera de esos dos sería. Pero si yo necesito para trabajos en general, como indica, sería el de 0,05 de 20 divisiones. Otra desventaja que tiene este de 50 divisiones es que en la parte de pulgadas, si se han fijado al utilizar, tiene lo que es pulgada decimal, no tiene pulgada fraccionada. Y pulgada decimal no lo utilizamos mucho, ya que no tenemos mucho material comercial en pulgada decimal, ¿no? Usualmente es pulgada fraccionada. Entonces, por ello, el que sugeriría para trabajos en general es el de 20 divisiones, precisión 0,05. Y ya para ajustes, podemos utilizar igual este instrumento, el de 50,
pero sobre todo recomiendo el de reloj, ¿no? El pie de rey con reloj. Oh, ya, gracias, Inge. De nada. ¿Alguna otra duda, consulta? No, Lisa. Bien. Entonces, bueno, algunos no asistieron a la anterior clase. Bueno, vamos a recalcar el uso de este instrumento y posterior vamos a pasar a lo que serían los tipos de errores que puedo cometer con este instrumento, ¿no? Al momento de realizar las medidas y también por el operario. Bien, ¿no? Como ven, y los que han utilizado también, se desliza lo que es la parte del nonio. ¿Sí? Tengo las medidas de exterior, las mordazas de mayor tamaño, las de interior, la parte superior, el vástago, ¿no? La varilla que va saliendo para profundidad, y en la parte trasera del instrumento tengo lo que es para medir escalones. Bien, primero que nada, con el instrumento, ¿no? Voy a realizar la medida, ¿no? Pues supongamos que ahí, ¿no? Entonces tengo mi pieza y procedo a realizar la lectura. Siempre tengo que fijarme en el cero del nonio, ¿no? Y la lectura yo la realizo en milímetros. Entonces me fijo cuánto he pasado, ¿no? Si es 1, entonces he pasado 10 milímetros, ¿no? 20, 21, 22, 25, 26, 27. ¿He pasado el 28? 25, 26, 27. No he logrado pasar todavía el 28, ¿no? Vamos a acercar para ver un poco mejor, ¿no? Entonces, anoto primero lo que sí he pasado. Sí estoy consciente que he pasado los 27. Está bien notorio también. Voy a acercar, ¿no? Para que podamos ver. Lo primero tenemos que es 27, ¿no? Es lo primero que anotamos. Entonces luego tenemos que fijarnos qué línea está alineando, ¿no? Entre el nonio y la regla. El más cercano tenemos que ir buscando, ¿no? No, a ver, vemos. 70, no. 78, ¿no? A veces tenemos lo que es un rango, a veces tenemos 3 líneas o 4 líneas que están muy cerca, ¿no? Por la división que tienen, ¿no? Son más seguidas. Entonces trato de tomar un número central, ¿no? Si fuera 80 y 76, puedo tomar el 78, ¿no? Y si vamos viendo, si nos alejamos, las líneas igual se van separando más hacia un lado. Me voy alejando hacia la derecha, de igual forma, se alejan las líneas, ¿no? Se separan más. Entonces me van formando un rango de la medida que puede ser. En este caso es 78, ¿no? 27, 78. ¿No? De esa forma con este instrumento. Con el de 0,05 es, bueno, más fácil la lectura, ¿no? Se han dado cuenta, ¿no? Pero así de esta forma, ¿no? Bien. Veremos la parte de errores. Un momento. Ahora sí. El error, ¿no? El error, bueno, sabemos que va a ser una incertidumbre, ¿no? De una dimensión,
ya sea un ángulo, ya sea una longitud, ¿no? No podemos decir directamente que, ¿no?, es una mala longitud, ¿no?, una toma de la medida, todo ello, ¿no? Tomamos la parte de dimensión, ¿no? Son lecturas que realizamos sobre un elemento, ¿no?, pero que varían, ¿no?, que tienen una diferencia, tienen una incertidumbre, tiene un valor máximo, ¿no?, que puede llegar, y también un valor mínimo, tiene un rango. Entonces, para lo que es la medida del error, yo tengo uno de los términos que se llama incertidumbre. La incertidumbre va a ser el valor máximo que yo voy a leer menos el valor mínimo. Y ese va a ser mi valor de incertidumbre. Por ejemplo, vamos a tener un valor máximo de 9,52. Y un valor mínimo que realizó la lectura de una pieza de 9,46. Obviamente he tenido más valores, he tenido 9,50, 9,48, 9,46, 9,52, ¿no? Un rango. Tal vez he tenido distintos valores. Pero estos han sido mis valores máximos y mi valor mínimo que he leído, ¿no? Entonces la incertidumbre va a ser la diferencia de esos dos, ¿no? Incertidumbre, entonces valor máximo menos valor mínimo sería 0,06, ¿no? .06 milímetros. 6 centésimas de milímetro. Cuando llegamos a los 2 decimales, entonces es centésimo de milímetro. Como entonces la incertidumbre me indica ese rango que yo tengo, de cuánto ha variado entre el valor máximo y el valor mínimo. Después ya tengo lo que serían mis errores. Tengo un error absoluto y un error relativo. El error absoluto va siendo la diferencia entre el valor leído menos el valor convencionalmente verdadero, como vemos en la fórmula. Este error absoluto depende de una medida o de un valor en sí, convencionalmente verdadero. En este caso, una medida patrón, ¿no?, que me indiquen que la pieza tiene que medir de 30 milímetros, por ejemplo, ¿no? Y yo he leído otro valor, ¿no? Entonces ahí tengo un error, ¿no? Error absoluto. Por ejemplo, como indicamos, el valor convencionalmente verdadero que sea 30, ¿no? La pieza tiene que ser 30 milímetros exactos. Pero yo he leído otro valor. Por ejemplo, he leído 29,95. Entonces, mi error absoluto no va a ser el valor leído menos el valor convencionalmente verdadero. Este error absoluto puede ser tanto positivo como puede ser negativo, ¿no? Puede que yo haya leído más también, ¿no? Puede que haya leído 30,15. Entonces puede estar por encima o por debajo de ese valor convencionalmente verdadero. Entonces puede ser, como les he indicado, positivo o puede ser negativo. Eso solo me indica que el valor leído está por encima o está por debajo del valor verdadero. Entonces, con error
absoluto tengo lo que es una medida, ¿no? Positiva o negativa. Ahora, con el error relativo, ¿no? Tengo lo que sería el porcentaje de error que tengo en la medida, ¿no? El error relativo es igual a mi error absoluto, ¿no? A mi error absoluto entre el valor convencionalmente verdadero por 100, ¿no? Para tener el porcentaje de error. Para tener el porcentaje que yo requiero. Este porcentaje, bueno, de igual forma puede que sea positivo o negativo porque va a depender de mi error absoluto, ¿no? Que me va a indicar que está por encima o por debajo del valor verdadero. Bien, lo vamos a realizar con un ejercicio. Entonces, esperan un momento, voy a encender la cámara. Bien, sigue entonces enciendo cámara. ¿Alguna otra duda, consulta, muchachos? Ya, a ver. Listo. Ya, a ver, vamos a encender. Listo. Ahí. Bien. Entonces vamos a tener un ejemplo. Bien. Ejemplo 1. Bien. Primero que nada tenemos que tener una medida patrón, ¿no? Como les indicaba. Tiene que, o en el plano me va a indicar una medida a la que yo tengo que realizar la pieza, o puedo tener igual la pieza en físico, ¿no? Pongamos que va a ser una pieza, ¿no?, que yo tengo que realizar a cierto espesor. Tiene que ser de espesor pongamos de espesor 3,50 milímetros. Bien. Y yo he realizado 5 mediciones. Vamos a tener aquí las mediciones. Medición 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Con qué instrumento vamos a realizar? ¿Con el de 20 divisiones o con el de 50? Sí. 50 o 20, entre los dos están. 20. Ya, con el de 20. Listo. Bueno, puede ser con el de 20, ya que digamos no necesito una precisión muy adecuada, ¿no? Estoy realizando la medición de un espesor, entonces no necesito mucha precisión. La de 20 divisiones me basta. Pero si tengo el de 50 divisiones, igual lo puedo utilizar, ¿no? Vamos a utilizar entonces con un instrumento de apreciación 0,05. Bien. Entonces he realizado la primera lectura.
he obtenido 3,55 milímetros. He realizado la segunda lectura, ¿no? He obtenido 3,45. La tercera he obtenido la misma, ¿no? 50. ¿No? Y en la última, de igual forma, la misma. ¿No? Entonces he obtenido 5 medidas. ¿No? No es bueno realizar solo una medición en la pieza. ¿No? Tengo que realizar entre 2, 3. 3 es un buen rango de medición. ¿No? Pero si yo quiero una mayor aproximación, entonces aumento el rango. Puedo tomar 5, 6, 10 medidas. Bien, entonces he realizado las 5 mediciones y he obtenido distintos resultados. Entonces, primer paso, vamos a hallar la incertidumbre. La incertidumbre era el valor máximo leído menos el valor mínimo. En este caso, el valor máximo, 3,55. 3,55. Y el valor mínimo, 3,35. Menos 3,35. Entonces, mi incertidumbre va a ser igual, máximo menos mínimo, 0,20, ¿no? 3,55 menos 3,35, 0,20 milímetros. No tengo que olvidarme la unidad. 2 décimas, o 20 centésimas. 2 décimas o 20 centésimas. Esta es mi incertidumbre. Es el rango que ha variado mis medidas. Ahora, quiero saber, ¿no? Es algo general, ¿no? Para saber cuánto es el error, ¿no? Que he cometido. 2 décimas. Ahora, si yo quiero saber más a detalle, ¿no? Con el error absoluto, yo puedo saber en cada medida qué error he cometido. Entonces, en el caso, bueno, en el punto 2, yo tengo el error absoluto. Entonces, para el error absoluto, yo tengo el valor leído menos el valor verdadero. Este verdadero va referente al convencionalmente verdadero, o sea, al que debería ser. En este caso, el espesor, que tendría que ser 3,50 milímetros. Entonces, aquí en valor verdadero va a ir los 3,50. Y en el valor leído, de acuerdo a cada uno de mis valores que he realizado la lectura. Entonces, aquí vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5 lecturas. En el primero, valor leído, 3,55 menos 3,50, que sería mi valor verdadero. Tengo 0,05 milímetros.
es el error que he tenido con esta medición. El segundo, 3,45. 3,50. ¿No? El valor verdadero. Igual voy a tener 0,05, pero negativo. Los signos no serían menos. ¿De cuál? 3,45 350. Exacto, aquí está. Es negativo. Esto no me indica, bueno, una medida negativa en sí no existe, ¿no? Porque no puedo medir algo y decir, mide menos 25 milímetros, ¿no? Este signo menos es una referencia que está por debajo de esta medida, de la medida verdadera, ¿no? Es lo que hace referencia, que está por debajo, el signo menos. Este otro, bueno, tiene un signo positivo que no lo anotamos, ¿no? Que se entiende, ¿no? Entonces eso me indica que está por encima de esta medida, ¿no? Es como si fuera el 0 y el error si está por encima, positivo, o si está por debajo, negativo, ¿no? Eso es lo que me indica el signo. Está por encima o por debajo de la medida verdadera. En otros casos no hay error, como por ejemplo en el tercer punto tendría que ser 3,50 menos 3,50, aquí yo tengo 0, ¿no? Una medida ideal, no tengo error, ¿no? Por ejemplo en el cuarto es 3,35 menos 3,50, 0,15, ¿no? Menos, que indica igual está por debajo de mi medida verdadera. No hay que olvidarnos colocar siempre las unidades, ¿no? Y el último, que igual es 3,50, ¿no? El error de 0. Entonces yo tengo el error absoluto de cada una de mis medidas. Como vemos, algunas medidas están por encima de mi valor verdadero y otras están por debajo. Tengo algunas que están todavía muy distantes, ¿no? Menos 0,15. Ahora, si yo quiero verlo esto en porcentaje para saber cómo está el error, ¿no? Entonces tengo mi error relativo. El tercer punto. Error relativo. Para el error relativo, ¿no? Entonces, es mi error absoluto entre el valor verdadero por 100, ¿no? Y esto yo voy a tener en porcentaje. Por ejemplo, siguiendo en el 1, mi error absoluto es de 0,05, ¿no? Entonces aquí el error del 1. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo mi error absoluto 0,05 dividido entre mi valor verdadero. Mi valor verdadero es 3,50. 3,50. Y esto multiplicamos por 100. ¿No? ¿Cuánto daría? ¿Cuánto es? ¿No están los demás igual? 3,50 por 100. Ahí me sale 1,4.
¿Qué dicen los demás? ¿Está bien? Sí, me sale igual. 1, bueno, con dos decimales, 1,42. Por ciento. Entonces tengo un error de 1,42. Con el siguiente. El siguiente, como vemos, es el mismo. Es menos 0,05. Entonces, menos 0,05. 3,50 por 100. Me va a dar el mismo error, solo que negativo, que me indica que está por debajo, ¿no? El tercero es 0. 0 entre cualquier número va a ser 0. Y 0 por otro número, igual voy a tener 0. Entonces el error relativo, 0%. El cuarto, aquí sí, menos 0,15 entre 350 por 100. ¿Cuánto sale? Menos 4,29. Indican 29 por ciento. Y el último es 0, entonces igual. Cualquier número entre 0 y por ese 0 voy a tener 0. Bien. Si vemos, tengo 1,42, ¿no? Tanto positivo como negativo, porque va a depender, ¿no?, del signo. Solo me indica el signo, ¿no?, si estoy por encima o por debajo del valor verdadero. Este otro, menos 4,29. Por ejemplo, esta medida ya está con un error más elevado. Un error admisible, ¿no?, que se puede tener es del 2% máximo. Tiene que ser menor a 2%. Los errores. Es lo aconsejable, que sea menor al 2%. Incluso en algunos casos, como lo que sería más de mayor precisión, tiene que ser menor al 1%. Entonces, este está. El signo, bueno, indica solo que está por debajo del valor, pero tengo 4,29% de error. Es un error muy grande, ¿no? Se lo nota fácilmente en la medida, ¿no? Sería 3,35 y la pieza es de 3,50. Entonces hay que tener ese cuidado. Más que todo en la parte de tornería, como se ha indicado, tenemos que tener mayor precisión. Entonces, un error aconsejable tiene que ser menor al 2% y incluso en algunos casos tiene que ser menor al 1%. ¿Hay, muchachos, alguna duda, consulta? ¿Todo claro? Listo. Igual voy a sacar una foto, lo voy a convertir a PDF y lo voy a subir a la plataforma junto con el texto del nonio, del pie de rey. Y ahora vamos a ver la parte ya, bueno, ahora hemos visto la parte de los cálculos, ¿no? Cómo realizar las mediciones, cómo obtener el error de mis mediciones. Pero ahora vamos a ver la parte de errores en la medición por parte del operario y también del instrumento, ¿no? Los que están ahora con micrófono, apáguenlo, por favor.
voy a presentar. Bien, entonces presentamos. Bien, errores en la medición. Estos errores, bueno, como han visto, pueden ser despreciables en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos de 1,42, que está por debajo del 2%, puede ser despreciable. O pueden ser significativos, ¿no? Como en el caso del 4,29%. ¿No? Eso va a depender mucho, como os he indicado, de la aplicación que se le dé a esa pieza, a lo que estamos realizando, ¿no? Todo ello. Estos errores van a surgir debido a alguna imperfección, tanto en la parte de la observación, en la manipulación o también por el instrumento de medición, ¿no? Tal vez no era el adecuado, todo ello. Bien, clasificaremos estos errores. Error del instrumento. Bien, el error del instrumento puede tener defecto de fábrica. Puede que haya venido con algún error, ¿no? Tal vez cuando yo cierro el instrumento no está exactamente en cero, ¿no? Cero de la regla tiene que alinear con cero del nonio. 0, 0. Tal vez no está alineando bien. Entonces ya tengo un error de fábrica. Deformaciones en el instrumento, ¿no? Pueden ser abolladuras, puede tener desgastes, ¿no? Porque a veces igual el mismo instrumento lo utilizan, por ejemplo, para trazar, lo hacen caer, ¿no? Entonces el instrumento sufre, ¿no? Algunas descompensaciones, deformidades, ¿no? O incluso imperfecciones. Que pueden ser de fábrica, como pueden ser por el trabajo, por el uso. Nada es para siempre. Los instrumentos igual se descalibran, ¿no? Las máquinas fallan, desgaste de motores, desgaste del material, ¿no? Varias cosas. Entonces, en algún momento va a haber estas deformaciones, estas imperfecciones también. Entonces, ¿no? Reemplazar instrumento y todo ello, de acuerdo a lo que vamos viendo nosotros. Entonces, error del instrumento. Error del operario o del operador, ¿no? Uno que es muy importante y que hay que resaltar que pasa muy a menudo es la falta de agudeza visual, ¿no? Como algunos recién se están incorporando a esta parte de realizar medidas con pie de rey, diría todos, pero bueno, algunos ya vienen con los conocimientos previos, entonces tienen un poco más de agudeza visual que otros. Pero esto, bueno, es como cualquier habilidad, uno lo va a ir ganando cada vez que va realizando más medidas, ¿no? Va generando más destreza, más seguridad en sí mismo y logra realizar las medidas correctamente, ¿no? Pero por eso, el error más común es la falta de agudeza visual. Descuido. Descuido por parte del operario, ¿no? Tal vez ha pasado un mal día, ha tenido pleitos con su esposa, con su chica, le ha terminado, ¿no? Miles de cosas, su mente está en otro lado, ¿no? Lo mismo para las señoritas, ¿no? Se ha discutido con su chico y demás, ¿no? Y por descuido se va olvidando, ¿no? No ve bien, aparte de la agudeza visual, ¿no? Por descuido se olvida, ¿no? De realizar una buena medición. Saben que, bueno, el operador igual no es una máquina, entonces
¿no? Tenemos sentimientos, tenemos todo ello, entonces podemos sufrir algún descuido. También el cansancio juega un papel importante en el error del operador. Por ejemplo, algunos trabajan durante la mañana, la tarde y en la noche están estudiando. Entonces, hay un cansancio ya previo a lo que sería realizar las mediciones. Entonces va siendo parte de lo que sería el error del operador. Sufre lo que les indicaba un descuido, puede ser cansancio o falta de agudeza visual. No hay que utilizar el instrumento como vemos aquí, ¿no? No tenemos que utilizarlo como un trazador, ¿no? Como un compás, ¿no? Se va dañando. Han debido ver incluso en algunos instrumentos, ya tienen ¿no? ciertas imperfecciones que tenemos que tomar en cuenta. Error por uso de instrumentos no calibrados. Instrumentos sospechosos, ¿no? Que podemos ver quizás por alguna deformidad que ya tendrían, ¿no? Entonces, generan un tipo de error, ¿no? Alguna anormalidad que tenga el instrumento o un mal funcionamiento, ¿no? Este error, por ejemplo, ocurre más fácilmente en lo que serían los pies de rey digitales, ¿no? A veces se descalibran un poco más fácil, ¿no? que un instrumento normal, que el universal, ¿no? No nos damos cuenta porque, bueno, está apagada la pantalla, yo directamente realizo la medida, ¿no? Directamente lo abro y realizo la medida, sin previamente fijarme si al estar cerradas las mordazas, esté marcando 0. Y hay cierto error, ¿no? Y ese error yo lo voy a pasar a la medida y a la siguiente y a la siguiente y eso, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado de ello, ¿no? Siempre tengo que verificar cómo está mi instrumento, ya sea digital, ya sea analógico, ya sea el graduado, el universal, ¿no? Siempre verificar cómo está mi instrumento. Luego tenemos el error por la fuerza ejercida, ¿no? Se han debido dar cuenta al momento de realizar las medidas, sobre todo en la parte de profundidad. Si yo ejerzo mayor fuerza, puedo ir deformando la parte de la varilla de profundidad, ¿no? Se va a entrar al cónico, por ejemplo, en las perforaciones, porque yo estoy ejerciendo esa fuerza, ¿no? en el instrumento. Puedo modificar lo que son medidas si yo genero más fuerza, ¿no? El nonio va a ceder un poco más. No tengo que ejercer mucha fuerza, solo es la necesaria para realizar la medida, ¿no? Puedo provocar deformaciones tanto en las piezas como en los instrumentos, de acuerdo al material de las piezas y en el instrumento. Bueno, si el material es más duro, ¿no? Yo puedo ir deformando mi instrumento. Puedo darle ya un error a las mediciones. Otro error sería utilizar un instrumento inadecuado. Siempre tengo que ver qué tipo de medición voy a realizar, qué rango de medición, qué precisión requiero, ¿no? en la medida. Rango, tipo y la precisión, ¿no? Si yo necesito mayor precisión, ¿no? Por ejemplo, si en algún ajuste, ¿no? yo tengo que ir realizando y tiene que medir, por ejemplo, 13,52 milímetros.
¿qué tipo de pie de rey utilizaría? ¿El de 20 divisiones o el de 50 divisiones? 50. ¿No? El de 50. ¿Por qué? Porque está en el 0.02 milímetros. Exacto, 0,02. Tiene más precisión. Tiene mayor precisión y llego a esta medida, ¿no? Puedo llegar a 0,52. En cambio, con el otro instrumento de 0,05, voy a llegar a 13,50 o 13,55, ¿no? Ya tendría un error, ¿no? Un tipo de error porque he utilizado el instrumento inadecuado. No tengo la precisión requerida. No estoy dentro del rango requerido, ¿no? Entonces, si elijo un instrumento inadecuado, de igual forma tengo un error, tanto en la parte mecánica como puede ser en la parte eléctrica o electrónica, ¿no? Como para la carrera es convención en mecatrónica, por ejemplo, para poder leer lo que serían las corrientes, ¿no? Para poder leer lo que serían los voltajes, la carga, lo que serían las resistencias y todo ello, tengo mis instrumentos, ¿no? Entonces tengo que saber elegir qué tipo de instrumento voy a utilizar según el tipo de medición, según el rango de medición que necesito y la precisión. Error por distorsión. Este error se realiza, bueno, se da cuando yo tengo un instrumento dañado, ¿no? Como vemos en la imagen, si mi instrumento tiene algún daño, ¿no? Ya por la presión que yo he ejercido, ¿no? Que les he indicado que es uno de los errores también que se genera, ¿no? Entonces va a tener una distorsión. Entonces eso me va a generar igual un error por distorsión del instrumento. No se va a encontrar paralelo, ¿no? Sus dos mordazas para realizar la medida. Entonces yo tengo ya un error por distorsión. Otro error muy común, bueno, estos dos errores muy comunes son el de paralaje. ¿No? Por una posición inadecuada y que no me encuentro perpendicular al punto de la lectura. Voy a acercar a la imagen. Entonces, al momento de realizar la lectura, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, tengo que estar perpendicular, ¿no? Al instrumento de medición. Si no me encuentro perpendicular, entonces la medida puede variar debido a este error de paralaje. Como las líneas, las divisiones son muy seguidas en el nonio, entonces yo puedo confundir la medida. Entonces tengo que tener ese cuidado. Siempre utilizar el instrumento enfrente de manera perpendicular, ¿no? Con una buena iluminación. No es uno de los errores más comunes, el error de paralaje. Error de posición. Cuando yo no coloco correctamente el instrumento, por ejemplo, cuando vemos el reloj comparador, ¿no? Tiene que estar recto completamente, ¿no? Perpendicular, ¿no? Si está inclinado con un ligero ángulo, tanto lateral, ¿no? como frontalmente, ya tengo un error. Lo mismo al sujetar las piezas, la medición del pie de rey, ¿no? Tiene que estar de manera recta, tengo que estar midiendo al medio, ¿no? Se han debido dar cuenta al momento de realizar las medidas, si movían a un lado o al otro instrumento, genera otras medidas, ¿no? Pueden ser mayores o menores.
y esto va generando los errores. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dudas, consultas, muchachos. Ninguna hay. Bien. Vamos a avanzar esto más para la siguiente, que igual van a realizar la medición con pie de rey con reloj. ¿No? El pie de rey con reloj, como les he indicado, es un instrumento, bueno, a mi parecer es uno de los más precisos para realizar lo que son ajustes. Voy a compartir. ¿No? Pie de rey con reloj, como ven, es de esta forma. ¿No? Tengo, en vez del nonio graduado, tengo un reloj, una manecilla. Y se va a ir deslizando, ¿no? Y va a ir girando. Nos va a dar una medida más precisa. ¿Por qué? Porque la precisión de este instrumento es de 0,01 milímetros. También hay otros que son de 0,02, ¿no? Como el de 50 divisiones. Pero, a diferencia de ellos, aquí me muestra ya directamente en dónde va a caer la aguja. Lo bueno también de este instrumento es, ¿no? Como les he indicado, siempre al cerrar el instrumento tiene que estar seriado, ¿no? Está en el 0 de la regla y en el 0 del reloj. En caso de que no se encuentre, ¿no? Yo puedo calibrarlo. Aquí lo voy a aflojar y lo puedo mover, ¿no? Y lo vuelvo a asegurar. ¿No? Entonces puedo seriar el instrumento. Ahí, y lo aseguro. Es lo bueno de este instrumento, ¿no? Que de igual forma puedo realizar lo que es un ajuste, puedo calibrar el instrumento a cero. Entonces con el universal es compensar esa medida. Y con el digital, bueno, de igual forma puedo calibrar. Como les he indicado, este pie de rey, bueno, es muy bueno para realizar lo que son ajustes. Tengo igual una buena precisión. Su lectura no es fuera de lo común, es más bien más fácil. ¿No? En el cual, ¿cómo lo realizo? ¿No? En este caso no tengo un 0, como en el nonio que me indica, pero tengo una apertura aquí, en el instrumento, que me va a ir marcando lo que ya he pasado. 1, 2, 3, 4. 4 milímetros. No he llegado al 5, ya me muestra 4,69. Eso es porque está llegando a la línea número 69. Vamos a acercarnos. Aquí está. Este de aquí, en la parte izquierda, hay como un borde. Ese es el que me va generando lo que sería el 0. ¿Qué ya he pasado? Por ejemplo, 8. 8 milímetros he pasado, entonces anoto 8. ¿Y dónde cae el reloj? 70, 71. Entonces, 8,71. 8,80, cuando cae en el 8. 8,123, 83. ¿No? No es muy complicada su lectura,
Pero al ser un instrumento más preciso, ¿no? Siempre va a tener un rango de medición. Voy a realizar una medida, voy a volver a realizar la misma medida y va a tener una ligera variación. Puede que saque 8,83, en el otro saque 8,80, 8,81, 8,82, ¿no? Y así. Va a tener una ligera variación, un ligero rango, una incertidumbre. ¿Sí? ¿No? Y con eso vamos a ir completando en la siguiente práctica. ¿No? Va a tener lo que es, les voy a entregar el instrumento, van a verificar si está seriado, si no, vamos a seriar y procedemos a realizar las lecturas. Al momento de realizar las lecturas, como les he indicado, no es solo una medición. Van a realizar 2, 3 como mínimo. No, puede ser 5, 6, 8. Pero con 3 yo ya puedo tener un rango. Y como hemos llevado ya la parte de errores, de incertidumbres, entonces vamos a ir realizando esos errores que se pueden ir generando. ¿No? Todo lo que estamos aprendiendo vamos a ir aplicando. Entonces, como ven, el uso de este instrumento no es muy complicado. Ahora, voy a subir a plataforma más rato una actividad para que realicen en casa, ¿no? Y después igual van a subir a plataforma, puedes revisar. Es referente a esto, a lo que es el uso del instrumento, del pie de rey con reloj. A ver. Así que voy a compartir. Vamos a compartir. Este es, ¿no? ¿No? Esta es la lectura del pie de rey con reloj, pero con otro tipo de precisión. Precisión de 0,02 milímetros. Entonces, en el caso anterior, ¿no? El de 0,01, doy una vuelta y avanza 1 milímetro. ¿No? Da una vuelta el reloj y avanzaba 1 milímetro. En este caso, doy una vuelta el reloj y ha avanzado 2 milímetros, ¿no? Porque su precisión es 0,02. O sea, hasta la mitad yo voy a tener avance 1 milímetro. Avanzo a la otra mitad, voy a tener otro milímetro. Cada línea, desde el 0, por eso tengo dos ceros si se dan cuenta. Tengo un 0 arriba y un 0 abajo. Del 0 hasta este otro 0 yo tengo 1 milímetro. Siempre en sentido horario, ¿no? Siempre en sentido de las manecillas del reloj. Por ejemplo, a ver, vamos a realizar el número 2. Voy a dar con el 2. Bien. Tengo aquí este borde, ¿no? Que les he indicado que va a ser el que me indica, es como mi 0. Entonces yo me fijo cuánto ya he pasado, cuántas líneas. He pasado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. He pasado 7 milímetros. No he llegado al 8, ¿no? No veo ni acercarse al 8, entonces lo que sí he anotado, 7 milímetros. Y me fijo en el reloj, ¿no? En la línea a la cual se encuentra. 60, 62, 64. ¿No? Entonces la medida sería 7,64. 7 milímetros, 64. 7,64 milímetros. ¿No? 7 milímetros. Cada línea que tengo aquí en la regla es 1 milímetro.
Entonces, en este caso, 7 milímetros, 7,64, ¿no? Porque cada línea de aquí del reloj equivale a 0,02. ¿Se ha entendido, no, muchachos? Sí. Los demás, ¿todo claro? Sí. Eso para la próxima clase lo tenemos que mostrar. Claro, yo voy a habilitar en plataforma para que ustedes suban, ¿no? Lo pueden imprimir o lo pueden realizar igual, ¿no? Voy a subirlo en formato Word, pueden realizarlo encima, pueden sacar captura y subir a plataforma, ¿no? O pueden igual imprimir, realizan, sacan foto, PDF y a plataforma, ¿no? No se olviden subir a plataforma, ¿no? Esto lo voy a colgar a las 11 va a estar, a partir de las 11 va a estar habilitado, ¿no? Para que descarguen. ¿Hasta qué hora? Esto va a estar habilitado hasta el día, 2 días. 2 días va a estar, hasta el día jueves, para que suban, ¿no? Es en un rato, son 6, no son 2 hojas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 16 medidas, ¿no? Rápido va a ser, ¿no? Entonces los voy a subir a plataforma para que puedan realizar lo que es, ¿no?, la tarea y lo suben. ¿Alguna otra duda, muchachos? Sí. Lo que es error absoluto, relativo, ¿no? Todo ello vamos a realizar en clases, ¿no? Eso va a ser con las medidas que van a realizar. Si no. Sí, del pie de rey con reloj va a ser la tarea. Lo que hemos visto de errores, todo ello vamos a ir realizando en clase, ¿no? Van a ir realizando medidas, porque seguro han debido realizar y tal vez entre sus compañeros veían, ¿no? Tal vez este es, este no es, ¿no? Hay una cierta incertidumbre que se genera, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir plasmando con los errores. Bien, muchachos, si no hay alguna otra duda, consulta, entonces la siguiente clase de igual forma, ¿no? Por grupos que estamos divididos, ¿no? Del 1 al 26 a las 9, del 27 al 52 a las 10:30. De igual forma va a estar en plataforma y está habilitado para que descarguen lo que es la hoja de trabajo, ¿no?, que les he indicado para cada práctica, en donde se va a calificar según rúbrica y según lo que están realizando cada uno, ¿no? Hoja de trabajo está en plataforma en el segundo parcial para que descarguen e impriman, ¿no?, y lo traigan en cada práctica que vamos a realizar. Sí, si no hay alguna otra duda, entonces nos vemos la siguiente clase, muchachos. Ya saben, por grupos, igual va a estar en plataforma, ¿no? Listo, muchachos, nos vemos, hasta luego.